Oscar, que ha estado aquí con nosotros varias veces. Gracias por estar con nosotros, Matías. Muchas gracias, Fernando. Encantado. Y queríamos conversar un poco contigo de varias cosas, pero partamos un poquitito por a ver qué tanto ha avanzado un partido nuevo, que fue una decisión mayoritariamente probablemente de la democracia cristiana, pero qué tanto hoy día, en esta época, se puede constituir un partido cuando alguien te podría decir, oye, pero ¿para qué hacer un partido si todos están en contra de los políticos? Ya están mal en todas partes del mundo, están apuntándolos con el dedo. ¿Para qué? Bueno, ¿Qué tanto cuesta? No es una tarea fácil, no, pero ya logramos constituirnos como partido legalmente y la idea es poder hacerlo en todas las regiones, llevar candidatos a las elecciones municipales, de gobernadores regionales. Nosotros sentíamos que faltaba un partido de centro, propiamente tal. Nuestro partido toda la vida, que era la democracia cristiana, creemos que se fue muy a la izquierda, alineándose con las fuerzas del rechazo, a pesar que la mayoría del electorado demócrata cristiano de centro estuvo por el rechazo. Y a partir de ahí nosotros identificamos que había un espacio en el centro, lejos de los extremos, en un país que hoy día está muy dividido, cuya economía no está creciendo. Nosotros somos bastante nostálgicos de los tiempos de la Concertación, cuando gobernó la centroizquierda y crecíamos al 7%, redujimos la pobreza con los gobiernos de la Concertación, de la nueva mayoría, y creemos que es posible que Chile vuelva a generar acuerdos, lo hemos planteado hoy día en materia constitucional, a crecer, a generar empleo. Efectivamente, yo provengo de una región, represento la región de Coquimbo, que tiene el mayor desempleo a nivel nacional, un 11,3%, tenemos proyectos por miles de millones de dólares que pueden generar empleo, atrapados en burocracia, proyectos mineros, de infraestructura, una región además afectada por la sequía, el IMASEC que vimos hoy día menos 0,9%, cuando estamos discutiendo un presupuesto que esperamos que sea reactivador, sobre todo en materia de obras públicas y vivienda. O sea, hay un espacio con las ideas que de alguna manera abandonó en su momento la Concertación, que yo creo que frente a los nuevos desafíos, llegar a acuerdo en pensiones, la seguridad ciudadana, la reforma a la salud, son muy importantes para un partido de centro. Ahora, Matías, tú eres una persona que ya tiene mucha experiencia en materia política representativa y me imagino, estás consciente que cuando hay este tipo de situación como la que tú describiste en el mundo político, en el sistema político, a veces cuesta mucho llegar a acuerdos, no porque estén en posiciones totalmente intransigentes, sino que porque se advierte, cuando está todo muy disperso y muy desordenado, se advierte la ventaja de no hacer acuerdos porque tú crees que puedes ganar. Puedes armar acuerdos chicos para ganar, un poco como pasó con el Consejo. Y por lo tanto, ¿por qué hacer acuerdos? ¿Cuáles son las variables a tu juicio que a ti te parece debieran plasmarse para poder convencer a personas de distintos partidos de que se llegue a acuerdos en cosas fundamentales? Si nosotros tenemos un lema en Demócratas, Fernando, se llama Chile en el centro. Dejar de lado las diferencias, los cálculos electorales y de verdad tratar de llegar a acuerdos. Por ejemplo, en tema de pensiones. Mira, yo voté a favor la reforma previsional de Bachelet. Voté a favor, llegamos a un acuerdo al gobierno del presidente Piñera, cuando yo estaba en la democracia cristiana. Íbamos a aumentar las cotizaciones un 6%, 3% a cuentas individuales, 3% a solidaridad. No tuvimos los votos. Y los adultos mayores, la semana pasada yo estuve en Tierras Blancas, en Coquimbo, y me decían, senador, por favor, déjense de pelear y lleguen a un acuerdo en materia de pensiones. La gente no entiende nada, esta discusión del 4-2, del 3-3, parece esquema de equipo de fútbol. Y la verdad es que cuando tú te sientas y dices, a ver, y te lo digo como integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, entendemos que hoy día a la gente le hace sentido la propiedad de los fondos previsionales. Pero también tiene que haber un componente de solidaridad. Ahí propusimos un 1,8, un 2% a un seguro de longevidad que te permitiría fijar las tablas de mortalidad a los 85 años, hacernos cargo de la sobrevida después de los 85 años y con eso aumentar las pensiones inmediatamente en un 30%. Son cosas que se pueden hacer, que están generando apoyo. Fíjate que lo propusimos hace un mes y hoy día el PPD
en buena hora sale con la misma propuesta, Evópoli también lo planteó, o sea, es posible llegar a acuerdos en los temas que le importan a la gente. Bueno, nosotros esperamos que la reforma previsional por lo menos se apruebe la idea de legislar. Va a ser difícil llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados porque hay una fragmentación muy grande a propósito de lo que estábamos hablando, pero yo creo que es perfectamente posible llegar a un acuerdo en el Senado, lo mismo en la reforma de salud y lo mismo en el tema constitucional, aun cuando parece muy difícil, yo tengo fe que se puede llegar a un acuerdo y esto se puede revertir. Ahora, sin tratar de plantear lo que tú estás diciendo como si fuese una utopía, digamos, sino porque la utopía tiene como característica que es algo que se anhela, pero no necesariamente existen los caminos para poder llegar a eso, es básicamente o exclusivamente un deseo. Sin embargo, en la política tú tienes que tener una armazón, una estructura que permita de vez en cuando llegar a acuerdos. Esa armazón, por ejemplo, en este tipo de cosas que tú estás diciendo, son conversaciones que se tienen, son compromisos previos que se pueden hacer. ¿Hay algo de eso? Absolutamente. Mira, el tema constitucional, Fernando, hemos conversado con las directivas de Chile Vamos, de Republicanos, del Socialismo Democrático, y esperamos hacerlo en los próximos días con los partidos de Apruebo y Dignidad. Y cuando tú te sientas a una mesa y dices, a ver, ya, hemos estado en posturas discordantes. Yo dije hace 10 días atrás, estamos muy lejos de votar a favor porque lo que está saliendo del Consejo Constitucional no nos hace sentido a nosotros ni a la gran mayoría de la gente. Pero hagamos un ejercicio, a ver, veamos cuál son esos 20 puntos. A mi juicio hay 15 puntos que son los más controvertidos. Identifiquemos esos puntos y tratamos de ver cómo resolverlo. Por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho. Es fundamental que esté en el artículo 1 de la Constitución. Un Estado que garantice derechos con una acción de protección, que la gente pueda reclamar a los tribunales de justicia, tal como se aprobó en la comisión experta, con reconocimiento progresivo de los derechos sociales, con responsabilidad fiscal, con provisión pública y eso tiene privada. contra también. Y eso es perfectamente posible acordarlo. Ya fueron capaces 24 expertos, desde republicanos hasta el Partido Comunista, de acordar el texto de un anteproyecto. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer el intento, al menos? Y es lo que le dijimos hoy día a Chile Vamos y a Republicanos, y lo conversamos también con el Partido Socialista y el PPD, de auscultar, de identificar cuáles son, yo creo que no son más de 15 puntos controvertidos, donde ha habido mucha controversia, y llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos, efectivamente, es muy complejo lo que se aprobó. La Constitución protege la vida de quien está por nacer, ni siquiera la Constitución del 80 establecía esa definición. Pero cuando tú hablas con los consejeros de Chile Vamos, los mismos que votaron en contra de esta norma que se cayó, que establecía que todo ser humano es persona, pero votaron a favor del derecho a la vida de quien está por nacer y no del que está por nacer, que sería lo lógico, ¿no? Y que está en la Constitución actual, te dicen, no, lo que pasa es que en el texto de la comisión experta no venía una propuesta alternativa, por ejemplo, el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces, a lo mejor el acuerdo, ahora que viene la instancia de la comisión experta, por eso nosotros nos vamos a reunir con los expertos de todos los sectores políticos y vamos a tratar de identificar dónde están esas diferencias para construir acuerdos, probablemente vamos a llegar a una redacción de esa naturaleza. El derecho a la vida del que está por nacer, que es compatible con la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales, como lo dijo el propio Tribunal Constitucional. Y así te puedo señalar muchos ejemplos. Matías, yo te insisto en un punto, ¿qué tanto dentro de todo este periodo que estamos viviendo, donde hay un afán de mucha gente de generar acuerdos, pero al mismo tiempo estamos con la mira puesta en lo que son las próximas elecciones, los cambios de mayoría, las posibilidades que tú tienes? Cuando esas cosas pasan, normalmente no se llega a acuerdo, uno genera posiciones que de alguna manera te representen y te visibilicen para lo que viene después. ¿Qué tanto hay un empecinamiento que no está tan basado en la lógica misma de la Constitución posible, sino que está basado en las factibilidades electorales que están por llegar? Bueno, eso es fundamental y acá se ven los grandes liderazgos.
El 15 de noviembre del año 2019 yo estaba cuando el presidente Gabriel Boric tenía la tremenda duda, o firmaba el acuerdo por la paz y la nueva constitución y ejercía un liderazgo, o rompía con su partido, Convergencia Social, que lo pasó al Tribunal de Disciplina. Exactamente. La gente se olvida. Y Gabriel Boric estaba con nosotros y dijo, ¿saben qué? Yo firmo igual. Aunque me pasen al Tribunal de Disciplina, me borró la expresión Convergencia Social y firmó como Gabriel Boric. Fue el único de los que firmó el acuerdo del 15 de noviembre que firmó con nombre y apellido. Y su partido después lo pasó al Tribunal de Disciplina. Así es. Entonces, yo creo que todos tienen que hacer gestos. Por ejemplo, hoy día lo conversábamos con Amarillos, que son nuestros primos hermanos, que también se constituyeron como partido recientemente y también, igual que nosotros, aspiran a representar al centro político. Viene una norma en la propuesta que obliga a todos los partidos a obtener un 5% de los votos si no tienen que disolverse. Sí. Y nosotros dijimos, mire, aun cuando esa norma nos puede afectar a nosotros mismos y nuestra supervivencia como partidos recién constituidos, estamos dispuestos a apoyarla, porque necesitamos fortalecer el sistema político y evitar un excesivo fraccionamiento. Esperamos sacar más del 5% y que no nos veamos en esa disyuntiva. Pero te lo pongo como ejemplo concreto. Yo creo que todos tienen que ceder sus posturas más ideológicas o lo que les convenga electoralmente. Déjame hacerte una pregunta práctica para entender el valor que tiene que, por ejemplo, tú hayas dicho que aceptabas eso aunque significara el fin de Amarillo. Si es que esa norma hubiese estado en la última elección de partidos, ¿cuántos partidos habrían tenido menos de 5% y no debieran existir? O sea, la Democracia Cristiana estaría en problema, Evópolis estaría en problema, el PPD estaría en problema. Por eso también se está viendo la posibilidad de que los partidos se puedan fusionar, por lo menos cuando compiten en un mismo pacto electoral. Pero lo mismo respecto de posturas identitarias. Nosotros le hemos dicho a republicanos públicamente que no es la Constitución el espacio para resolver diferencias valóricas, no es la Constitución el espacio para hacer políticas públicas. Se los dijo también Evelyn Matei. Entonces, si republicanos no entiende eso, va a ser muy difícil poder avanzar. Pero el ejercicio hay que hacerlo. Nos podrán llamar ingenuos, nosotros nos vamos a reunir desde republicanos hasta el Partido Comunista y vamos a tratar a poner nuestra experiencia. Yo fui presidente de la Comisión de Constitución en los dos procesos, me tocó ser presidente de la Comisión Bicameral que dio el reglamento del proceso. Yo sé, por lo tanto, que el rol de los expertos a partir de esta semana va a ser fundamental cuando puedan hacer observaciones al texto que viene del Consejo. Esta es la instancia en que se puede generar un acuerdo y nosotros vamos a trabajar toda esta semana y las semanas que vienen en tratar de lograrlo. Tú has visto, Matías, que las encuestas empiezan a señalar crecientemente que si es que la elección se hiciera hoy, habría una mayoría por rechazar el nuevo Consejo. Ahora te quiero hacer una pregunta que quizás tiene también un componente comunicacional. ¿Hay algo en todos estos procesos que han habido que a ti te parece que debiera comunicarse mejor aquello que la gente va a ir a votar? Te lo digo porque mucha gente en las encuestas ha dicho que votó tal o cual, pero cuando le preguntan, ¿usted leyó la Constitución, etcétera? No la habían leído para nada. Y le echaba la culpa de alguna forma al gobierno de turno, tanto el del presidente Piñera como el propio del presidente Boric, de que había poca información clara para poder tomar decisiones. Bueno, es cierto, ya hay una encuesta, creo que es de la Universidad del Desarrollo, que cuando le preguntan a la gente por contenido específico, tiende a valorarse más la propuesta. Ojo, que no todo es negativo. Sí. Yo he nombrado las cosas negativas y te puedo agregar como negativo el no reconocimiento de los niños como sujeto de derecho. Eso es gravísimo, yo lo denuncié la semana pasada, me dicen que eso se va a enmendar, espero que sea así. Los niños tienen que tener
derecho por sí mismo. Ese es el principio del interés superior del niño que aprobamos en la Ley de Garantías de la Infancia, que está en la Convención de Derechos del Niño. Pero así como yo echo de menos que eso se reconozca, y espero que se enmiende a partir de las observaciones de la comisión experta, hay cosas positivas. Por ejemplo, todo lo que es modernización del Estado, profesionalización del Estado. Ahí hay normas que se han aprobado por unanimidad y como ha sido consenso, probablemente no son noticias. Entonces, uno también tiene que aprovechar instancias como estas para destacar también lo positivo y no solamente quedarse en los puntos que nos faltan. Ahora, es muy interesante el ejemplo que tú pusiste, Matías, porque es de una llamémoslo así, de una calidad para, para poder observar ciertas cosas que parecen totalmente contradictorias. Tú tienes puesto, tienes un sector muy importante de la oposición que ha puesto el énfasis abiertamente en lo que tú acabas de mencionar hace un ratito, de quién está por nacer, y que tiene derecho constitucional. Pero el niño no tiene derecho constitucional en gran medida porque para eso están los padres. Así es. Y donde dicen, los niños no tienen derechos propios, tienen solamente derechos derivados de lo que les permiten los padres. Y esa situación es bien curiosa. Absolutamente, y es una contradicción. Nosotros lo discutimos además en el propio gobierno de Piñera, pero aún así, en el gobierno de Piñera se aprobó la Ley de Garantías de la Infancia y se estableció a los niños como sujetos de derecho en forma autónoma. Porque si tú, como propusieron republicanos, estableces que el interés superior del niño se determina preferentemente a través de los padres, yo hago una pregunta incómoda. ¿Y qué pasa cuando el padre es abusador sexual? Lógico. ¿Qué pasa cuando el padre es homicida de los hijos, como pasó el caso de Melissa en Coquimbo, el caso de Ámbar? ¿Qué pasa de los padres si los padres están en la miseria, etcétera, y no pueden mantener a sus hijos, y que sus hijos no pueden ser mantenidos por nadie más porque tienen que mantenerlo el padre por eso mendicante? Es que nadie hablaba de este tema y yo empecé a decirlo porque los que hemos trabajado en los temas de infancia, en la ley de garantía, el servicio de mejor niñez, entendemos que el principio del interés superior del niño tiene que reconocerlo una constitución de manera autónoma y no a través de los padres. Pero bueno, ahí estamos, pidiendo que este y otros temas finalmente se alcancen y se pueda llegar a un acuerdo que yo creo que es importante para Chile cerrar este proceso, pero cerrarlo bien, con un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, apoyando la labor de los expertos. Ahora, alguien me preguntaba hoy día, ¿y por qué se reunieron con republicanos? Pucha, muy simple, es una cuestión aritmética. Sin republicanos no vamos a aprobar nada. ¿Sí? Por supuesto. Basta que 2 republicanos no den los votos para que no tengamos texto constitucional a plebiscitar en diciembre. Entonces, nos vamos a reunir con todos, con republicanos, con los comunistas, con todos. Porque si tú no eres capaz de sentarse a una mesa y decir, bueno, identifiquemos cuáles son los temas controvertidos y veamos cómo los salvamos tornudos y finalmente llegamos a una constitución en los dichos de Lucía Santa Cruz, que una de las grandes ideólogas de la centro derecha dijo en una muy buena columna del Mercurio, tenemos que hacer una constitución de mínimos y las diferencias que tengamos valóricas de políticas públicas, por ejemplo, esta cuestión de la objeción de conciencia institucional, que es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Yo lo encontré, para serte franco, lo encontré más que me visualicé una situación en una empresa. Claro, que no quiere pagar impuestos, por ejemplo. Claro, ya, la empresa no quiere pagar impuestos, pero ¿qué pasa si es que el trabajador no quiere hacer una determinada materia, que va a ser expulsado y él va a tener que recurrir al Tribunal Constitucional para volver a tener pega? Es absurdo. Las instituciones no tienen conciencia, las personas tienen conciencia. Bueno, pero hay muchos temas que tú lo puedes dejar en el ámbito de la ley. Yo creo que basta establecer el derecho a la seguridad social, la provisión pública privada, como está establecido la definición del Estado social y democrático de derecho, y los mecanismos para lograr la seguridad social, dejárselo a la ley. Lo mismo en materia de salud. Tú puedes establecer el derecho a la salud, el rol preferente del Estado, que pueda haber prestadores públicos privados. Hoy día hay 5 millones de usuarios de FONASA que se atienden en prestadores privados, pero
los detalles, las políticas públicas, cómo lograr ese objetivo, para eso no está la Constitución, para eso está la ley. Y para eso estamos discutiendo la ley corta, para eso estamos discutiendo la reforma de pensiones. Ahora, yo entiendo que hay un electorado, mucha gente me está mirando, me va a decir, oiga, pero nosotros votamos por republicanos, sí, pero esa gente no es republicana, esa gente tiene una sensibilidad por los temas de seguridad, y ahí está el tema de la Defensoría de las Víctimas, incorporar un capítulo de las Fuerzas Armadas, y así como también hay temas que hay que entender la sensibilidad de izquierda. Por ejemplo, se propuso que la negociación colectiva esté circunscrita que la huelga esté circunscrita a la negociación colectiva. Y yo tiendo a estar de acuerdo con eso, para serte franco, pero yo entiendo que hay una sensibilidad más de izquierda que quiere que el derecho a huelga se establezca más allá de la negociación colectiva. Y eso tengo que respetarlo, y eso probablemente tengo que dárselo a un electorado más de izquierda, así como que hay que sensibilizar con un electorado que probablemente es más de derecha, que votó por republicano y que está muy, muy preocupado por lo que está ocurriendo con la seguridad ciudadana. Entonces, en eso consiste una Constitución, la Carta Fundamental, que en definitiva sea el punto de equilibrio que nos represente a todos. Ya. Probablemente no en todas las definiciones, y por eso yo hablo de una Constitución de mínimos, de mínimos comunes, que yo creo que es fundamental que tenga una Carta Fundamental en la cual todos tengamos un sentido de pertenencia. Dentro de muy poco, Matías, va a haber mucha gente, creo yo, que va a empezar a hacer la pregunta que nadie quiere hacer mucho todavía porque se pone nervioso con ella, que es, oye, ¿vamos a hacer una tercera Constitución si es que se rechaza esta? ¿O va a ser más posible, por ejemplo, generar un movimiento para que se reponga la Constitución anterior? Eso todavía no está resuelto. Sí. Bueno, yo espero, Fernando, primero hagamos el ejercicio de identificar esas diferencias, tratar de llegar a acuerdos. Yo creo que acá hay que dejar la calculadora de lado, porque es muy fácil decir, bueno, hoy día está ganando la opción en contra, así que vámonos por esa opción. Cuando nosotros tomamos la decisión desde la centroizquierda por el rechazo, con Jimena Rincón, con Felipe Arboe, con Javiera Parada, con Andrés Velasco, con Amarillo y tantos otros, de ir por el rechazo, estaba ganando el apruebo. O estaban a 2 puntos de diferencia, porque me acuerdo que cuando presentamos la reforma constitucional de los 4 séptimos, que ayudó bastante a darnos esta nueva oportunidad de tener un proceso constituyente, estaban empatados más. Nosotros no miramos las encuestas, miramos el texto, y nosotros no vamos a tomar una decisión final hasta conocer el texto final. Y eso va a ocurrir el 6 de noviembre. No vamos a tomar una definición antes. Aprovecho de aclarar un titular del diario que vi por ahí, que hoy día se había constituido una suerte de comando por el voto a favor. No es así. Lo que le dijimos a Republicanos y a Chile Vamos es, bueno, identifiquemos cuáles son los puntos controvertidos y tratemos de salvar esas diferencias. Y el mismo ejercicio lo vamos a hacer con la izquierda también, porque una Constitución es la Carta Fundamental que tiene que representar a las grandes mayorías ciudadanas. Matías, tú mencionaste al principio de esta conversación a Evelyn Matei. Evelyn estuvo en Tolerancia Cero y ella planteó muy claramente su posición y ha estado hasta ahora en el marco de las encuestas que se han hecho con una primacía bastante importante en las encuestas. ¿A ti te parece que hay una mayor afinidad o que se puede lograr una afinidad mayor con los representantes, si tú quieres, de ese conglomerado a través de quien probablemente puede ser su candidata presidencial? A ver, yo creo que Evelyn, o ese sector Matei, más bien. Sí, no, yo creo que Evelyn Matei ha tenido la virtud de diferenciarse de las propuestas de republicanos. Ella entendió
que son propuestas identitarias, que le hablan a un electorado más conservador, que la gran mayoría del país hoy día no se identifica con cuestiones conservadoras. Tener preocupación por la seguridad ciudadana no significa ser conservador, y por eso mucho hemos trabajado en la Agenda 31 proyectos en materia de seguridad. Nosotros desde el centro, desde Demócratas, con nuestros amigos de Amarillos, vamos a construir una coalición de centro y vamos a intentar proponerle al país un liderazgo de centro. Pero qué bueno que haya liderazgos como el de Evelyn Matei que se diferencian de republicanos. Yo creo que todos los llamados de atención que hemos hecho desde el centro, desde la centro derecha y de la centro izquierda a republicanos, de decirle, amigos, por ahí no va el camino, Chile no es un país conservador, Chile no quiere un retroceso en materia de despenalización del aborto en 3 causales, Chile no quiere un retroceso en materia de reconocimiento de los derechos de la infancia o en derechos sociales. Tenemos que tener una acción de protección que permita reclamar el goce efectivo de los derechos sociales. Bueno, yo creo que republicanos, por lo que yo he visto de las conversaciones, está abierto a considerar muchas de las observaciones que espero haga la comisión experta. Recordemos que además esas observaciones tienen que ser aprobadas por 3/5 del Consejo, sí, donde basta que 2 republicanos digan no, yo no acepto estas observaciones, y ahí se acabó la historia. Por eso es que el ejercicio que hagamos estos días, y lo digo por tercera vez, pero no me voy a cansar de decirlo, de auscultar, de revisar esas diferencias e intentar llegar a un acuerdo de mínimos comunes para una constitución que nos represente a todos, cerrar el tema constitucional y digamos 100% a los temas que hoy día afligen a la ciudadanía, la necesidad de mayor seguridad ciudadana, de reactivar la economía, generar empleo, que Chile vuelva a crecer, llegar a un acuerdo en pensiones en materia de salud, yo creo que es muy importante. Matías, yo de alguna manera te lo sugerí en una de las preguntas que te hice, pero te lo quiero preguntar ahora directamente. ¿Cómo visibilizas tú una situación donde se produce un rechazo y nos quedamos de nuevo sin constitución? Sí, perdón, no te contesté esa parte, que ni siquiera me quiero poner en ese escenario. Pero, a ver, yo creo que en ese caso va a cobrar mucha importancia la reforma constitucional que promovimos con Jimena Rincón para reformar la Constitución por 4/7. Ahora, esto no significa, como han dicho algunos, por ejemplo, diputados del socialismo democrático, que hay que tomar el texto de los expertos y pasarlo por el Congreso, porque eso sería una falta de respeto a la ciudadanía. Yo creo que en ese caso, que sería lamentable, un nuevo fracaso del proceso constituyente, primero hay que darle un respiro a la ciudadanía, porque hay un agotamiento electoral, hay un agotamiento con el proceso, que es la principal razón por la cual la gente se está manifestando por el voto en contra en la encuesta, y eso hay que tratar de revertirlo mediante un acuerdo. Yo creo que hay que darle un respiro a la ciudadanía y siempre va a existir la posibilidad de reformar la Constitución por estos 4/7 que fueron tan vilipendiados en su momento y que va a terminar valorando mucho, sobre todo la izquierda. Bueno, eso puede ser. Y la otra cosa que creo que es interesante, se ha producido a tu manera de ver, con todas las situaciones que han pasado en torno a los casos convenios, a los problemas de cambios de personas en el gabinete, situaciones que a veces son difíciles de explicar y salen explicando. El rol del gobierno en todo esto, ¿cuál a tu juicio debiera ser asociado a estar simultáneamente llevando adelante uno de los procesos más importantes en la construcción de un país, que es sacar una carta fundamental? Sí, bueno, obviamente el gobierno tiene que preocuparse de solucionar los temas más urgentes, los desafíos en materia de seguridad, de reactivación de la economía, el empleo, las pensiones, la reforma a la salud. Le toca jugar un rol como colegislador muy importante, y ahí nos toca trabajar muy de cerca con los ministros. Ahora, yo, conociendo al presidente Gabriel Boric, porque fui colega 8 años de él en la Cámara de Diputados, yo creo que él se la va a jugar porque exista un acuerdo. Tengo esa impresión.
Algunos hacen el cálculo pequeño, si conviene que el presidente esté a favor, en contra. Yo conociendo al presidente Gabriel Boric y lo que él hizo el 15 de noviembre, firmando solo ese acuerdo por la paz y la nueva constitución, yo creo que él va a instar a su sector a llegar a un acuerdo. Así como nosotros instamos a republicanos a dejar de lado sus posiciones más dogmáticas, a abrirse a una constitución que le haga sentido a la grande mayoría, yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, como muchas otras veces, que el presidente Boric se la va a jugar por decirle a su sector, mira, intenten llegar a un acuerdo. Ok. En los dos casos que tú mencionaste, el de republicanos que tú hablaste y el del presidente Boric, tú has dicho, yo creo que ellos van a tratar de establecer, o le vamos a tratar de convencer que establezcan una vía para poder llegar a acuerdo. Ya, eso es lo que nosotros en el mundo de las comunicaciones llamamos el rol del emisor. Yo parto y digo, yo creo que eso va a ser. Ok, ¿cuál es la respuesta que tú sientes que podría venir? ¿Republicano estaría, a tu juicio, hoy en condiciones de aceptar cosas que hasta muy poquito no transaban? ¿El gobierno estaría a punto de aceptar hoy cosas que hasta muy poquito tampoco transaban? Bueno, yo creo que el republicano tiene que leer de alguna manera lo que está opinando la ciudadanía a través de las encuestas, lo que los propios liderazgos dentro de la centroderecha le están diciendo. Uno ve los columnistas, hasta César Barros, un economista de toda la vida, muy de derecha, ha llamado la atención también de este rol de republicanos bastante porfiados respecto a algunas propuestas que son más identitarias. Yo creo que finalmente va a imperar el sentido común. Y yo tengo fe, así como fuimos capaces de firmar un acuerdo por Chile, hasta el Partido Comunista, solo republicano no lo firmó, así como fueron capaces en la comisión experta de llegar a un acuerdo respecto a un anteproyecto, yo creo que es perfectamente posible dejar las diferencias de lado, dejar el cálculo electoral de lado. Bueno, y ahí vamos a ver los grandes liderazgos. Yo creo que la ciudadanía va a premiar los liderazgos que se la juegan por los acuerdos, por cerrar este proceso y por dedicarnos 100% a las cosas que hoy día más demanda la ciudadanía en materia de seguridad, de economía y de empleo. ¿Has notado tú, Matías Walker, has notado tú que ha cambiado desde el primer intento de hacer una nueva constitución, que tú mencionaste muy bien, hasta ahora? ¿Has notado que ha cambiado, llamémoslo así, la voluntad de la ciudadanía y que de repente aparece un mensaje, mira, ¿sabes qué? A mí ya me da lo mismo esto. Total, la carta fundamental a mí no me va a dar el salario. Así que, ok. Yo creía que era importante hoy día que es la otra variable de todo problema electoral. No es la variable de que no leí, es la variable de me da lo mismo, sí, que es tremenda. Hay un poco de eso también, más allá de lo que dicen las encuestas. Cuando yo converso con mucha gente en la región de Coquimbo, me dice, mira, yo entiendo que hay que cambiar la Constitución, pero ya estoy cansado, ya estoy chato del proceso y pucha, estamos con el desempleo, estamos con la inseguridad. Entonces, yo creo que eso es la única forma de revertirlo, mostrando que una Constitución puede generar acuerdos para resolver los problemas de la gente, pero que en definitiva todos tienen que ceder y nadie puede imponer su visión de sociedad. Y si somos capaces de llegar a un acuerdo con temas que le hagan sentido a la ciudadanía en materia de seguridad, dejando las políticas públicas, por ejemplo el tema de las contribuciones, que yo sé que es muy popular porque hoy día hay una clase media, los adultos mayores están ahogados con el tema de las contribuciones y ahí tenemos muchas propuestas. Bueno, eso discutámoslo en la ley, pero no en la Constitución el espacio para construir políticas públicas ni resolver diferencias valóricas.
Y yo creo que esa es la oportunidad que se nos abre. Nosotros desde el centro vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo, y bueno, si no, la ciudadanía y la historia va a juzgar a quienes hicieron esfuerzos por construir un acuerdo y quienes fueron egoístas y privilegiaron cálculos electorales para negarse a ello. Bueno, Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada, y todavía hay que darle un poco más de tiempo a estas cosas para que agarren una fisonomía un poco más clara a la hora de una votación decisiva. Muchas gracias. Estos espacios son muy importantes para eso. Gracias, Fernando. Muchas gracias.